Ok, voy a suponer como que su silencio es un sí. Ok, mire, aquí está la parte de cómo deberían graficar los signos vitales, que ya hemos visto también cómo graficarlos. Acá hay un formato para que ustedes puedan practicar, ¿no? Puedan practicar cómo graficarlos. Hay, como les dije, hay formatos que de acuerdo al hospital, de acuerdo a la clínica, policlínicos, donde se manejan por cada ciertas horas. ¿Ok? Así usualmente es como se ve luego después de haber estado graficando por varios días. El control de funciones vitales, como dijimos, va de acuerdo a la situación que podemos ver. En clínica, usualmente vamos a ver que es algo desordenado. Hay ciertas partes donde están las notas, ciertas partes donde están los de laboratorio. Les comento, usualmente los exámenes de laboratorio van al final. ¿Qué significa? Las primeras hojas de tu historia clínica que deben tener datos del paciente, eh, cómo ingresó el paciente, el examen. O sea, usualmente los pacientes de hospitalización de hospitales, la mayoría ingresa por emergencia. Entonces van a recibir lo que es unos formatos del servicio de emergencias diciendo paciente ingresó de esta manera, todos los exámenes, usualmente de cómo ingresó los formatos y de cómo fue su ingreso se mantiene junto. Continuando así con la evolución médica. Ustedes van a ver un montón de evolución médica de si ven formatos dentro de la historia clínica. Estas evoluciones médicas tienen que ir seguido desde la primera fecha que él ingresó hasta la actualidad donde tú lo encuentres. Tiene que estar en orden la evolución médica. Después de la evolución médica está continuada con la indicación médica. La evolución con la indicación médica están casi a la par. ¿Por qué? La evolución médica indica cómo está el avance del paciente, cómo lo han encontrado, qué hizo el médico, en este caso se ha hecho una curación, se ha hecho alguna actividad de más, mientras que la indicación médica es distinta, porque la indicación médica te dice, ya. De acuerdo a lo que yo he visto, tienes que administrar estos medicamentos. Quiero tus signos vitales bien controlados, quiero un balance hídrico estricto, quiero que se le tome hemoglucotés cada cierto tiempo. Mi paciente es diabético, quiero que tenga esta escala móvil, porque tal vez su insulina durante la tarde suba mucho, entonces le administran este tipo de insulina, quiero que le administren este tipo de soluciones. Es lo que encontramos en la indicación médica, ¿verdad? ¿Cómo pueden ver ustedes la indicación médica? Pueden encontrarlo en un formato A4, bien escrito, impreso, rayado, así, sin entender. Si en caso ustedes tienen cierta duda con la concentración que pueden encontrar, es por eso que les digo, ustedes tienen que conocer ciertos medicamentos, las indicaciones, los efectos secundarios, las contraindicaciones, cuáles son las dosis, cuál es la máxima cantidad de dosis que puede recibir durante el día. ¿Por qué? Porque si ustedes ven algo inusual dentro de esa indicación médica, pueden preguntarlo. ¿Ok? Y bueno. Eso es lo que encontramos en la indicación médica. De acuerdo a la indicación médica, que usualmente las visitas médicas son en la mañana, de acuerdo a ello, nosotros actualizamos el Cardex, ¿verdad? Y como les dije, si ustedes ven un Cardex que tiene gran mayoría de medicamentos suspendidos, actualicen su Cardex, agarren otra hojita de formato y actualícenlo. Si ustedes ven que dentro de su hospital, su clínica, el Cardex es manejado con un formato de 24 horas. ¿Esto qué significa? Que hay 16, 18, 14, 22, que ya se da a entender qué hora es en específico, pues no hay ningún problema. Pero eso sí, mantengan los colores del registro como debe ser. O sea, lapicero azul para el turno mañana y lapicero rojo para el turno noche. ¿Ok? Recuerden, si ya administraron el medicamento, se tacha con una raya. Si no han administrado todavía el medicamento, un círculo. Si es que ya pasó la hora. Por ejemplo, si ya pasó la hora, a las 8 de la mañana, yo debía pasar un metalizol. No lo pasé. Son las 10 de la mañana y aún no lo he administrado. Coloco un círculo y comento por qué no le he administrado el medicamento. ¿Qué pasó? ¿Hubo alguna contraindicación de parte del médico?
el médico lo suspendió durante el turno, te dijo que te esperaras, comentas. Si al final suspenden el medicamento, en ese número que estaba en círculo lo puedes tachar con dos líneas, no hay ningún problema. Pero si es que no lo has administrado, no lo tachas. Medicamento que se administra, medicamento que se tacha. Pero si tú no lo has administrado, no lo tachas. Solo colócalo en un círculo, porque tampoco puede estar así sin nada. ¿Ok? Las escalas móviles no lo inventamos nosotras. ¿Qué era la escala móvil? Era escalas en las cuales tú podías ver ¿cómo decirlo? Los niveles de glucosa que tenía el paciente, de qué rango a qué rango, tú podías colocarle cierta cantidad de insulina. Si es que se encuentra la indicación médica, coloca la escala móvil en tu CARREX. Si tienes algún examen de laboratorio que deben tomar a tu paciente, colócalo en tu CARREX. ¿Para qué? Para que cuando venga alguien o solicitas a alguien de laboratorio, cuando venga alguien de laboratorio, tú lo solicitas. E indicas, mi paciente tiene pendiente, por ejemplo, un examen completo de orina. Mi paciente tiene pendiente un hemograma completo. Mi paciente tiene completo, entre otros exámenes, ¿ok? Ya sea radiografías, ya sea exámenes de laboratorio, tú comentas eso. ¿Ok? Tú te encargas, porque si el médico te dice, ok, solicita estos exámenes, por favor, es urgente que lo necesito, tú movilizas ese tipo de examen. No lo vas a tomar, pero dices, ok, te encargas de que el personal encargado de esos exámenes venga y lo tome. Hasta aquí todo bien, todo claro con la parte del CARDEX, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ok, en las notas de enfermería, obviamente se nos ha enseñado a nosotros el SOAPIE, ¿verdad? Que es como un mini PAE, por así decirlo, donde vemos el SOAPIE, el S que son datos subjetivos, la O que son datos objetivos, la A que es análisis o es diagnóstico, la P que es planificación, la I intervención que es la parte de ejecución y la E de evaluación. Datos subjetivos son todo lo que el paciente te refiere, entonces tú vas colocando. Si tu paciente te refiere a algo o tú ves que te refiere a algo que no tenías en conocimiento durante tu turno, lo colocas ahí. Paciente refiere, por ejemplo, si la paciente al momento de que te pasan turno no te dice nada a tu compañera que te dijo algo, coloca. Paciente refiere dolor intenso durante la mañana. Paciente refiere no haber dormido bien durante la noche. Paciente refiere sentir escalofrío. O sea, comentas lo que te refiere, en caso tenerlo. Colocas también. Taches aquí lo que tú encuentras. No todos los registros tienen este formato. Algunos son más específicos e incluso lo dividen por dominios. ¿Ok? Esto lo divide de esta manera. Es importante que sí, que nuestros notas de enfermería indican también el diagnóstico médico que tienen. Ya, si no se encuentran aquí, pueden encontrarse en el CARDEX, ¿ok? Pero tenemos que tener conocimiento. ¿Por qué? De esa manera vamos a saber nosotros cuán delicado está el paciente y el grado de dependencia también que pueda presentar, ¿ok? Ah, por ejemplo, el diagnóstico médico de enfermería. ¿Sí? ¿Puede tener un diagnóstico? No, puede tener más diagnósticos, puedes tener uno, dos o tres. Pero es de preferencia que priorices. Como internos, la mayoría tiene la dificultad de realizar diagnósticos y piensa que no hay ningún otro problema, pero sí hay problemas. Tenemos que guiarnos de acuerdo a su historia clínica, sus signos y síntomas, y no solo colocar ansiedad. De hecho, la gran mayoría de pacientes hospitalizados está ansioso por irse, pero no es el problema mayor dentro de su hospitalización, porque por algo aún estos pacientitos no se van de alta, ¿ok? Dentro de metas, objetivos, tú colocas qué es lo que espera. Tu paciente, ¿qué va a esperar? ¿No quiere disminuir su fiebre? ¿Quiere sentirse mejor? ¿Quiere disminuir estos factores de riesgo que pueda presentar? Comentas todo esto, ¿no? Lo que tú tengas pensado. Y bueno, en esta parte ya es algo, como le digo, más narrativo. ¿Cómo podríamos colocar acá?
7 de la mañana. Paciente, vamos a colocarme. Paciente de sexo femenino de 20 años. Se encuentra despierta. Se encuentra despierta en LOTEP, significa que está orientada en tiempo y espacio. Se refiere sentir malestar toda la noche. Esto lo pueden colocar ustedes entre comillas, ¿ok? Refiere sentir malestar durante toda la noche. Mi punto y coma. Con ventilación espontánea. Continúo. Espontánea. ¿Qué significa que mi paciente tenga ventilación espontánea? ¿Alguien tiene conocimiento de ello? Sin un dispositivo que le ayude a respirar, sin oxigenación. Exacto, no hay uso de oxigenoterapia. Ella puede respirar sin ningún problema. Si yo digo que mi paciente tiene ventilación espontánea, obviamente se da a entender de que mi pacientito no tiene cánula binasal, no tiene máscara de reservorio, ¿ok? No, ninguno. Podemos decir también con vías endovenosas o catéter periféricos, vías endovenosas permeables en miembro superior. Yo en esta caso colocas en qué lado está, en derecho o izquierdo, lo colocas. Control de funciones vitales, si es que en caso le tomas, colócale de una vez con cuánto lo estás encontrando. Y bueno, eso más que todo puedes colocar. Si ves que su piel está seca, todo colocas piel y secreciones secas, con piel y secreciones secas, puedes colocar. Si ves que está edematizada, colocas. Con edematización está el grado. ¿Ok? Si ves que tiene lesiones por presión, lo colocas. ¿Y en qué grado se encuentra? ¿Ok? Y así vas colocando. Si mi paciente, por ejemplo, recibe a las 10 a.m., recibe visita, colocamos. Eh, colocas acá, se recibe visita médica. Si a las 11 de la mañana te tocaba administrar medicamentos que colocas, se administra medicamento de acuerdo a la indicación. De acuerdo a la indicación médica. Si es que no vas a colocar un medicamento de acuerdo a alguna contraindicación que presente el paciente, lo colocas también. Al final, igual que como lo presentaste al paciente al inicio, también lo tienes que presentar al final. ¿Cómo está quedando? Si continúa con sus vías permeables, si hiciste algún cambio de vía, lo colocas. Si tomaste hemoglucotés, por ejemplo, tomaste a las 12 a.m. de la mañana, antes que el almuerzo. Si tomaste hemoglucotés y te salió 150, lo colocas también, ¿ok? Si tomaste signos vitales a tal hora, también lo colocas acá, pero tratas de ser breve y conciso dentro de estas notas. Licenciada, ¿por qué no se parece al SOAPIE que realizamos? Son muy pocos los que manejan ese formato, pero sí es importante manejarlo. Si se dan cuenta, es un SOAPIE, pero manejado de manera distinta. ¿Ok? Ahora, ¿por qué mencionaba que ya nos quedan 10 minutos? ¿Por qué mencionaba que en balance hídrico se manejaba de manera distinta? Por ejemplo, pongamos que mi Cardex, a ver, voy a ser la enfermera de noche, ¿ok? Vamos a ser la enfermera de noche, no hay nadie más. Vamos a ser la enfermera de noche. Y tuvimos que pasarle al paciente 2 frascos, como dijimos hace un ratito. 2 frascos tuve que pasarle al paciente. Dextrosa no le pasé, así que una línea. De acá no sé a qué se refiere.
Transfusión sanguínea no recibe mi paciente, lo tenía indicado. Tratamiento endovenoso. ¿Se acuerdan que dijimos? A ver, vamos a jugar por acá. Pongamos que tenía esa estraxona, le colocamos estraxona en 100, no tenía nada más. Le colocamos omeprazol, ok. Le colocamos metamizol, otros 100 más. Pero le colocamos 2 veces metamizol. Eso significa que no tengo 100, tengo 200. Pongamos que le colocamos hidrocortisona. Hidrocortisona lo puedes pasar también en 20, pero de preferencia en 100. ¿Ok? Entonces, en total tenemos 340. Entonces, ¿cuánto colocaríamos acá? 340. 340. Otros. Pues, digamos que tiene una dieta líquida. Una dieta líquida que él para consumiendo calditos, así. En total ahí tiene como unos 1000 por su dieta. ¿Ok? Por su vía oral. Agua metabólica. Ahora, el agua metabólica lo vamos a controlar con el peso. Que para esto hay una fórmula. ¿Ok? Pero vamos a empezar con lo demás. Completando lo demás para dejar esto para el final. Sangre. No hay ninguna hemorragia, o sea que no vamos a encontrar en sangre. Vómitos. Paciente, pongamos que vomitó 2 veces y lo tomaste, lo controlaste, te salió 300. Pongamos que ya están por retirarle la bolsita de colostomía, entonces solamente has retirado 200. Creo que solamente le estás retirando 200. Bueno, ese es solamente eliminado una vez durante el día. Y tú mencionas, o sea, ¿cómo están las heces? ¿Son líquidas? ¿Son sólidas? ¿De qué coloración? Líquidas sin presencia sanguínea, ¿ok? Tienes que colocar porque si es que tu compañera de tu turno siguiente encuentra alguna presencia de sangre o alguna normalidad, lo va a notar. Tienes que notarlo. Y una vez pongamos que ella ha ido 3 veces al baño. En cada uno de ellos hizo como 600, 3 veces, unos 1800 aproximadamente. Pero no hizo fiebre, ¿ok? Vamos a tomar en cuenta que no hizo fiebre y no hubo ninguna complicación. Hasta aquí todo bien antes de pasar al uso de fórmulas. Para el agua metabólica se utiliza la fórmula de 0,5 por kilogramos por hora, mientras que para pérdidas insensibles la constante es 0,2. La constante de las pérdidas insensibles varía cuando tiene fiebre. Por ejemplo, cuando tiene fiebre cambia a 0,1 la constante. Ahora, si tú no tienes el peso, te va a ser muy difícil, demasiado difícil poder sacarlo, este valor. ¿Ok? Toma en cuenta que cuando son niños pediátricos, obviamente la fórmula también llega a ser un poco más pesada de usar, pero que dentro de tus formatos vas a encontrar cómo usarlo. ¿Ok? Obviamente en pediátricos es mucho más difícil sacar el balance hídrico. ¿Por qué? Porque las dosis son mucho más pequeñas, la formulación también es mucho más pequeña. ¿Ok? Y ahora, continuando, decía, vamos a suponer que la paciente tiene 60 de peso. 0,5 por 60 por un turno de 12 horas te llega a salir 360. Por eso he colocado acá 360. Aquí no coloco ni más ni menos porque aún no es sumado. El más y el menos es el resultado final del balance hídrico. ¿Ok? Ahora, con respecto a pérdidas insensibles, el 0,2 por 60 por 12 llega a ser 144. ¿Ok? Dice, y este 144, si estos dos fueron divididos por 6 horas cada uno, este 72 y este 72 no puede variar, chicos. En este caso yo lo estoy colocando con la fórmula del 0,2 porque estoy suponiendo que mi paciente no ha tenido fiebre. Pero supongamos que el paciente sí haya tenido fiebre durante la mañana, la constante cambio, ¿ok? Entonces yo voy a sumar.
Tengo 2000 más 3.340, 2.340 más 1.000, 3.340. Tengo ahí 3.340 más, perdón, más lo que es aquí, ¿dónde está? Perdón, más 360, tengo 3.700, ¿ok? 3.700 de egresos, de egresos. Estoy contando sin mirar azul, ¿ok? Ahora, tengo 300 de vómitos, más 200 de drain, más 300 de heces. Estoy suponiendo que mi paciente está estreñido, más 1.800 de diuresis, más 144 de pérdidas insensibles. En total, aquí tengo 2.744. Entonces voy a restar. Tengo 3.700 de ingresos. Bueno, de ingresos menos 2.744. Eso me va a salir a mí. ¿Cuánto sale a ver la resta de eso? A ver acá. 3.700 menos 244. Vamos a encontrar 956. ¿Ok? Eso significa que tenemos más 956. Entonces, esto sería el resultado de mi balance durante estas 12 horas. Lo recomendable sí es sacarlo durante las 24 horas, pero estamos haciendo un ejemplo de estas 12 horas. ¿Qué necesité acá? Necesité mi Cardex. ¿Por qué? De acuerdo a mi Cardex lo puedo ver la cantidad de soluciones que pasé, puedo ver los medicamentos que pasé. ¿Ok? ¿Se entendió hasta aquí? De haga otro ejemplo. Por ejemplo, o sea, esto es ya un poquito más. Esto es por un día, por ejemplo, por 24 horas. Algunos manejan este formato un poquito más encogido, como esto de aquí, y lo tienen hasta de 2 o 3 días en un formato. Pero es más engorroso. Lo más resumido es muy desordenado, si se han dado cuenta. Pero miren, es muy cierto, para el balance hídrico nosotros requerimos del peso y la edad, porque la edad también nos va a ayudar a nosotros con ciertos puntos. No sé si han visto por acá, dentro de los formatos que le enviamos, hay una sección de balance hídrico, donde ustedes van a poder ver por qué es importante la edad, en qué nos ayuda, respecto a la constante también de lo que es las pérdidas insensibles, que cambia cuando tenemos casos como sudoración excesiva, fiebres,